Hermanos, estamos en octubre, amén. Ya estamos en los últimos 3 meses del año. Estamos entrando ya prácticamente a la etapa o a la época del año donde muchos se preparan para las compras de año. Lo decía el pastor hace un mes, principios, decía, si usted es sabio y tiene recursos, haga sus compras ahorita, amén. Y estamos, hermano, entrando en la temporada de las súper tremendas ofertas, amén. Por mencionar la semana más famosa del año aquí, ¿verdad? En México, el Buen Fin, amén. Y muchos están listos para el Buen Fin. Que para la mayoría de muchos hermanos, el año no va a tener buen fin por tanta deuda que se va a cobrar, ¿verdad? Entonces, y comprar cosas de último momento, hermanos, pero hay algo, hermanos, en las ofertas, ¿verdad? Que nos atrae, amén. Hay algo en las ofertas que nos atraen siempre. Siempre estamos buscando ofertas, ¿verdad? Y cuánto sería lo menos que podamos pagar en cuanto a nuestro presupuesto. Pero hay algo atractivo, hermanos, en las ofertas que nos atraen porque en algún punto nos hace pensar que no vamos a gastar tanto. Y creo que la mayoría de aquí, padres de familia, familias que tienen un presupuesto, hacen un presupuesto en la semana y pues sacan su presupuesto para ver en dónde, en qué mercado vamos a comprar las cosas, vamos a comprar el mandado. Y cuando, hermanos, cuando vemos los precios elevados, inmediatamente nuestra calculadora mental, ¿verdad? Hace una cuenta sobre lo que cuesta y lo que tenemos. Y siempre vamos a llegar a la conclusión, hermanos, que todo en esta vida cuesta. Amén. Todo cuesta. Para al momento de ver una oferta que nos va a costar menos de lo que tenemos, es mucho más fácil acceder. Las ofertas, hermanos, siempre son más fáciles de tomar, porque siempre es más fácil pagar por algo que realmente no cuesta tanto. No obstante, hermanos, existe algo que sobrepasa nuestro sentido de ahorrar. Hay algo que sobrepasa nuestro sentido de que si cuesta tanto. No importa, hermanos, si cuesta mucho, cuesta poco. Hay algo que sobrepasa eso y eso se llama prioridades. Y cuando existen prioridades, hermanos, en nuestra vida, cueste lo que cueste, cuando hay algo importante, vamos a estar dispuestos a pagar el precio. Hermanos, existen cosas que vale la pena pagar porque sabemos que es importante y porque es prioridad. Desde el domingo, como les decía, hermanos, desde el domingo pasado y en esta mañana y el próximo domingo vamos a escuchar, estamos escuchando y escucharemos sobre este asunto, hermano, de misiones, donde se nos recuerda la importancia de involucrarnos para que el evangelio sea extendido en este mundo. Muchas veces, hermanos, hacemos la tendencia de comprometernos con algo que, híjole, a la torre, ahora sí definimos nuestras prioridades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comprometer? Pero si hay algo real en nuestras vidas, vean sus pantallas, nunca podré darle algo al Señor más de lo que Él me da a mí. Nunca vamos a darle al Señor más de lo que Él nos da a nosotros. Y hoy, hermanos, el Señor nos ha dado tanto. Gracias a Dios que el Señor nos da mucho. Y más de lo que merecemos. Gracias a Dios que lo que usted y yo tenemos como ministerio, hermanos, como iglesia, es gracias a que alguien estuvo dispuesto a sacrificar. Hubo alguien que dejó la comodidad para que usted y yo estuviéramos aquí. Y a pesar, hermanos, de muchas veces saber y entender que la obra de Dios se hizo con sacrificio, todavía hay muchos que quieren buscar unas ofertas fáciles en Dios donde no existe. Donde no existe un camino fácil. Hermanos, en nuestro contexto encontramos una situación crítica. La lectura que acabamos de ver, hablamos acerca que la mortandad había llegado al pueblo de Israel. Por el orgullo, por la autosuficiencia de David de querer ver cuánto tenía. ¿Cuántas veces somos así? Queremos ver cuánto tenemos, ¿va? Lo que llevó al rey a tomar una mala decisión de ir y tomar censo al pueblo.
y tomó una mala decisión que causó la muerte de miles de personas. Hermanos, y qué triste y temo, hermanos, que muchas veces la obra de Dios, la causa de Cristo, es afectada cuando andamos en desobediencia. David sabía y entendía perfectamente que todo lo que tenía, todo el ejército, los caballos, la cantidad de personas era porque Jehová se lo había dado. Y qué triste, hermanos, que muchos murieron por algo que se suponía que los iba a librar. Murieron por causa de la decisión de un rey que se supone que los iba a guiar. Y fue el causante de que muchos habían muerto. Y vean la desesperación de David. Noten la desesperación de David en el versículo 17. Vean el versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Hermanos, a David le pesó en su corazón. Yo no sé ustedes, hermanos, pero todos los días vemos en las noticias gente que muere. Y con las redes sociales, el acceso a demasiada información, gente se ha hecho tan insensible a las muertes, a los desastres, a las pobrezas que estamos viendo en nuestros días. Vivimos en un mundo, hermanos, donde mientras la información incrementa, la sensibilidad disminuye. Y tristemente, cristianos ya perdieron la sensibilidad al entender, hermanos, que estamos, hermanos, en un mundo donde necesita escuchar el evangelio. Por lo cual quiero predicar entonces el tema sacrificando para la obra misionera. Quisiera dar algunos principios en esta noche, hermanos, de qué es lo que podemos aprender en esta historia. Hermanos, recordemos, la obra misionera no se va a hacer si nos sacrificamos. Vea primero entonces sus notas. La comisión dada. Versículo 18, por favor. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Hermanos, Dios, en esta situación, la gente está muriendo y había algo que David tenía que hacer. Dios envía a su profeta, el profeta Gad, para que vaya a decirle a David lo que tiene que hacer para que la gente deje de morir. De la misma forma encontramos en las Escrituras, hermanos, algo que el Señor nos manda para que la gente escuche algo que les va a salvar. Existe algo que usted y yo tenemos para que la gente se salve, por lo cual vea las instrucciones de la comisión. Ve al versículo 18. Y Gad vino a David aquel día. ¿Y cuáles fueron las instrucciones? Sube y ¿qué? Y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Las instrucciones, hermanos, eran claras, eran sencillas, ¿verdad? David, lo que tienes que hacer, ve allá a la era de Arauna, sube y levanta un altar. Vamos, en medio de tanta mortandad viene el profeta, le da las instrucciones. Y son interesantes las instrucciones que Jehová a través de su profeta le da a David. Y curiosamente, hermanos, pudo haberlo mandado a un lugar de otro israelita, hermano, pero hermanos, lo envió a un lugar que era de un jebuseo. No lo envió con otro israelita, lo envió a la era de un jebuseo. Hermanos, y es curioso porque antes los jebuseos, antes de que David conquistara Jerusalén por completo, los jebuseos moraban en Jerusalén. Entonces, cuando David conquista Jerusalén, todavía quedan algunos jebuseos y entre ellos este personaje, Arauna. Arauna, hermanos, tenía una era. ¿Qué era una era? No se me confunda, dos palabras. Cuando hablamos de una era, hermanos, cuando la Biblia se refiere a una era, encontramos la mención, hermanos, se refiere a una propiedad que estaba en lo más alto. La era se dice, hermanos, que la era de Arauna estaba todavía más alta, donde se encontraba todavía más alto que donde se encontraba la casa del rey. Es un terreno
alto. Por eso dijo el profeta Gad, sube, porque tenía que escalar, casi escalar, porque se encontraba en lo alto. Pero hermanos, estos terrenos, hermanos, se caracterizaban por tener una superficie plana. Y en aquellos terrenos, hermanos, se usaban para echar trigo, y como corría el viento en lugares más altos, era más fácil que el trigo se esparciera. Para eso se usaban las eras. Pero hermanos, la instrucción era de ir a la propiedad entonces de Arauna, un jebuseo, y que tenía que comprar la era, tenía que edificar un altar en ese lugar. De igual manera, hermanos, las instrucciones que el Señor nos da, que es la solución para la gente que muere, es que nosotros vayamos específicamente a través de las instrucciones que el Señor... ¿Qué instrucciones Él nos dio? Vea Mateo 28, 19 al 20. ¿Cuáles son las instrucciones a nuestra comisión? Y Jesús se acercó y les dijo, y les habló diciendo, ¿toda qué? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, nos dice el Señor, id. ¿Y haced qué? Discípulos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué tremendo, hermanos, que nosotros tenemos ya instrucciones. Dios nos da específicamente qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esta comisión que el Señor nos da? Él nos dice, id y haced discípulos. Hermanos, qué tremenda comisión nos ha dado el Señor, que en medio de un mundo de tanta maldad, en medio de que muere tanta gente, el Señor nos da la solución. Y el Señor nos da la solución para que la gente crea y tenga vida eterna. Y ese es predicar el Evangelio. 5 veces en las Escrituras se da este mandamiento. En Mateo, en Marcos, Lucas, en Juan y en Hechos. Se nos da 5 veces, hermanos, se nos repite este mandamiento. Esto me dice a mí que a Dios le importa la obra misionera. A Dios le importa las almas que sean salvas. Por lo cual, vea segundo, la comisión requería obediencia. Vea lo que dice el versículo 19. Dice, subió que David conforme al dicho de Gad, según que había mandado Jehová. Hermanos, la comisión requiere obediencia. La palabra de Dios nos dice que David hizo conforme al mandamiento de Jehová. Hermanos, miren, les voy a decir algo, miren, decimos muchas veces nosotros que tenemos la verdad. Decimos que Cristo es la esperanza, pero ¿cuántas veces no obedecemos al mandamiento de Dios y andamos en desobediencia? El que yo no esté ganando almas, el que yo no me esté involucrando para que el Evangelio vaya a todo el mundo, hermanos, yo estoy en desobediencia. No ganamos almas, no nos involucramos en misiones, no hay un deseo para que este mundo sea alcanzado, hermanos. Y David vio la necesidad de que gente no muera. Y este mundo, hermanos, se está yendo al infierno. Muchos cristianos tan apáticos, desobedientes, que no hacen nada. Y la razón es porque seguimos pensando que este asunto de la gran comisión es simplemente una opción. Hermanos, no es una opción. No es una opción el que el Señor me haya mandado a mí una comisión con instrucciones específicas. Vea lo que dice 1 Corintios 9:16, ahí están sus notas. Pues si anuncio el Evangelio, ¿no qué? No tengo por qué gloriarme. Y para muchos hermanos, el que haya predicado el Evangelio es un gran paso de fe. No, hermanos, es nuestra responsabilidad. No es un logro más, es lo que debemos de hacer. Dice, porque me es impuesta necesidad, y noten lo que dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que anunció el Evangelio? Para muchos cristianos el predicar el Evangelio es un gran gigante que tienes que derribar, y la verdad es que simplemente es algo que es parte de nuestro deber. El Señor nos confió este precioso mensaje. La esperanza de la vida eterna. Vimos entonces la comisión dada, pero vea segundo, por favor, el propósito establecido.
Había un propósito para la comisión que se le encargaron a David. Note lo que dice el versículo 20. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Ve al 21. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey? ¿Para qué viene? ¿Para qué vino, hermanos? Dice David, respondió: para comprar de ti la que la era, a fin de edificar altar a Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para que cese la mortandad del pueblo. Muchos de aquí, hermanos, hemos perdido propósito. Se nos olvida que el Señor nos salvó. Hermanos, si el Señor nos salvó no solamente para ir al cielo. ¿Sabe usted eso? Porque si ese fuera el caso, ya nos hubiera llevado al cielo. Si ese fuera el propósito por el cual nos salvó. Pero el Señor nos salvó para servirle. El Señor nos salvó para obedecerle. Y muchos de nosotros hemos perdido propósito en nuestra vida. Arauna le pregunta a David: ¿a qué vienes? Y quizás, hermanos, muchos de allá afuera no van a entender lo que hacemos. ¿Por qué salimos? ¿Por qué soportamos el calor? ¿Por qué soportamos a los perros? ¿Verdad? Amén. Es nuestro Goliat para muchos los perros. ¿Verdad? Hermanos, porque la verdad no importa si la gente entienda o no le entienda, el Señor nos mandó. Entonces David le dice: vengo a pagar un precio, Arona, y vengo a comprarte esta era. Esta era la necesita el Señor para que la mortandad cese. Vea entonces primero en sus notas, el propósito fue edificar el altar. Note lo que dice el versículo 21 en la primera parte. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey? Vea lo que dijo David. David respondió: para comprar de ti la era, a fin de ¿qué? De edificar altar para Jehová. Hermanos, el altar, hermanos, era un lugar donde se ofrecía sacrificio. Y habían varias ofrendas que se ofrecían. Y una de ellas era la ofrenda por el pecado. David había pecado por su desobediencia, por lo cual, por causa de eso, gente estaba muriendo por el pecado. El altar, hermanos, representaba que un sacrificio, hermanos, por lo cual era necesario, hermanos, que se hicieran sacrificios. Hermanos, para el tiempo en que vivimos, los sacrificios cesaron. Porque vino el Cordero, gracias a Dios, que quita el pecado del mundo. De manera que ahora el sacrificio que el Señor nos pide, vean lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? ¿En qué, hermanos? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿cuánto nos falta hacer un sacrificio vivo? ¿Cuánto de nosotros nos falta hacer un sacrificio santo, apartado? Ser un sacrificio, hermanos, que agrade al Señor. Porque hasta que nosotros no pongamos nuestra vida en sacrificio, es entonces que vamos a aprender a ser obedientes a Dios. Si queremos que este mundo sea impactado con el Evangelio, va a ser muy difícil que usted y yo muramos al yo. La era no solamente era para edificar un altar, vea segundo, el propósito, hermanos, que fue David, fue para que la mortandad cese. Fue cesar la mortandad. Note lo que dice el 21. Una vez más dice: David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar altar a Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para que cese la mortandad. Hermanos, este sacrificio iba a ser para que la mortandad cese. Tal mortandad fue el resultado del pecado. Vamos, el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Muerte, separación. Tantas familias separadas por el pecado. Tantas vidas arruinadas por el pecado. Familias destruidas por el pecado. Ese mundo, hermanos, se está muriendo sin Cristo. La gente sigue muriendo y cristianos siguen callando.
siguen sin hacer nada. Y lo que ese mundo necesita, hermanos, no es psicología. Ellos no necesitan un título. Ellos no necesitan un estándar mejor económico. Hermanos, no necesita que la violencia termine. La esperanza de este mundo es Cristo. Amén. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es que, hermanos, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tantas veces, hermanos, que nosotros nos hemos aprendido este versículo y entendemos que el pecado trae muerte. El pecado trae muerte, por lo cual, hermanos, la muerte eterna, el infierno, es el destino de gente que muere sin Cristo. Pero dice en el mismo versículo, qué tremendo, en el mismo versículo nos da qué es lo que trae el pecado. Pero la dádiva de Dios es que, hermanos, vida eterna. Queremos que la mortandad cese en muchos. Necesitamos el regalo de la vida eterna, enseñárselos. Necesitamos darles el regalo de vida eterna a través del mensaje del Evangelio. Y esa dádiva, hermanos, esa dádiva nos las encarga el Señor. ¿Sabe usted? El Señor nos encargó a nosotros la solución, el mensaje de salvación. Vean lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, hermanos, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio, hermanos, ¿de qué? Wow, hermanos. Hay algunos aquí, hermanos, la gran mayoría, gracias a Dios, hay muchos hermanos que sirven. Que se les dio un ministerio. Que se les confió el ministerio. Muchas veces, hermanos, el Señor nos da a nosotros, entendemos que Dios nos dio este ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es esto, hermano? Sigue diciendo, dice que Dios, ¿cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué dice? Nos encargó a nosotros, ¿qué, hermanos? La palabra de la reconciliación. Qué tremendo. Nuestra tarea, hermanos, es que gente escuche aquel mensaje que les salvará de la muerte eterna. Pero en medio de todo lo que hemos escuchado, van a venir, hermanos, situaciones donde se nos hace pensar, donde llegamos a creer, hermanos, que no es nuestra tarea. Esa situación se le presentó a David. Sigamos, hermanos, el contexto. Vea tercero, por lo cual, el rechazo de lo cómodo. Vea versículo 22. Ya David estaba por pagar la era. Nota lo que dice. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le pareciere. He aquí, bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes, ¿para qué? Para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna, lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios desea que, hermanos. Hermanos, había una comisión, había un propósito. Y es aquí donde muchas veces perdemos visión. Hermanos, la historia nos dice que después de que David le dijera para qué quería comprar la era, Arauna dijo, mira, está bien, tómala. Y además, te voy a dar los bueyes que necesitas. Te voy a dar la leña que necesitas. Tómalo. Si había alguna forma sencilla y barata de que David cumpliera la palabra de Jehová, era esta. Y temo que muchas veces, muchos de nosotros llegan situaciones a nuestra vida donde nos dirija a hacer menos de lo que Dios nos ha mandado. No sé si usted leyó el 21, pero David tenía que pagar un precio. Y la verdad, hermanos, como buenos bautistas, como buenos mexicanos, nadie iba a rechazar esta oferta. Tengan esto, se los regalo, véngase para acá. Decía el abuelo, venga chepacuá. Y la verdad es que muchos de nosotros no íbamos a querer rechazarlo. ¿Sabe? Mejor sin gas. ¿Va? Sin gastar.
Y para muchos la obra misionera se hace mejor sin gas muchas veces, para muchos de nosotros. Y créame que la obra misionera muchas veces es afectada cuando por nuestra comodidad la ponemos sobre y encima del mandamiento de Dios. David rechazó esa comodidad en dos áreas. Vea primero. ¿Qué comodidad rechazó? Vean la comodidad de que alguien más haga lo que nosotros nos toca hacer. La comodidad de que alguien más haga lo que nos toca hacer. Ahora, hermanos, ese Jebuseo no tenía que regalarle, no tenía que, no era su responsabilidad, él no había pecado. No tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Nada que ver. No tenía que regalar los bueyes, la leña, los recursos, porque no era una comisión para un Jebuseo. Era una comisión para quién, hermanos? Para David. Y créanme que muchas veces el cristiano es tentado y no vamos a ganar almas, no damos para misiones, porque todavía, hermanos, en esta cabezota pensamos que al cabo otros pueden dar, que al cabo otros pueden ir. Estamos aquí, hermanos. 1 Corintios 1:17 nos dice, pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar. Pablo entendía que solamente una cosa Dios le había mandado, y era sino a qué, hermanos, a predicar el evangelio. No, hermanos, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, yo no sé qué es lo que usted hace en su vida cristiana. Si su prioridad quizás es servir, qué bueno. Si su prioridad quizás prepararse, tener mucho conocimiento, tener sabiduría. Pero lo más importante, hermanos, es que prediquemos el evangelio. La palabra de Dios. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a preguntar qué tanto de los atributos de Dios te aprendiste. ¿Qué tanto preparado estabas en conocimiento, en ciencia? Si no va a ser cuánto predicamos el evangelio, qué fruto vamos a tener allá. La comisión fue dada a nosotros y qué triste, hermanos, que muchas veces pensamos que alguien va a hacer el trabajo que a usted y a mí nos toca. Hermanos, Dios no le encargó este ministerio a los jebuseos. Hermanos, Dios no le encargó este ministerio a los testigos. Dios no le encargó el ministerio a los mormones. Dios no le encargó el ministerio a las compañías. Y la verdad, hermanos, que lo que acabo de mencionar, invierten más para su falsa doctrina, invierten más para su producto que muchas veces nosotros los que decimos tener la verdad. No es por nada, hermanos, pero ¿sabe usted que la Coca-Cola es más conocida más en el mundo que el nombre de Cristo? Mejor Dios le hubiera dado esta comisión a los de la Coca-Cola que saben hacer un mejor trabajo que nosotros. Pero no solo rechazó la comodidad de que alguien más haga su trabajo, vea segundo, la comodidad de no sacrificar. Noten lo que dice el versículo 24. Y el rey dijo a qué? Arauna, véngase. No. No. David no la piensa dos veces. Rey, mira, aquí traigo todo esto, te lo voy a regalar. Y muchas veces, hermanos, el incrédulo se comporta más generoso que nosotros. Y David no lo pensó y dijo, no. Mira, David, voy a darte esto, aquello, tú no tienes que poner nada. Y David dijo, no, sino por el precio que te lo compraré. ¿Pero por qué, hermanos? Qué tremenda respuesta de David. Porque no que no ofreceré a Jehová mi Dios, ¿qué, hermanos? Holocaustos que no me cuesten nada. Qué tremendo. ¿Cuánto nos hace falta tener un corazón para sacrificar en las cosas del Señor?
Déjele hago una pregunta, hermano. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para que un alma no vaya al infierno? Para que otros vayan a lugares donde no podemos ir. Para que un misionero levante una iglesia. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para que el reino de Dios crezca y gente pueda ser salva? Segunda de Corintios, note lo que dijo Pablo. Y yo con el mayor placer que dice, gastaré lo mío. Y aún mismo, hermanos, yo me gastaré, dice Pablo, del todo. ¿Por qué, hermanos? Por amor de vuestras almas, aunque amado más, sea amado menos. Pues la Biblia nos dice que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para salvación. ¿Y sabe por qué batallamos tanto? Porque no creemos que es poder de Dios para salvación. Porque ¿cómo le vamos a decir a la gente, hey, el evangelio puede cambiarte? ¿Y cuándo vamos a cambiar nosotros? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Ven, vamos, hay un Dios que todo lo puede. ¿A cuál el que dudamos muchas veces? ¿Qué tanto hemos invertido en la gran comisión? Quisiera terminar con eso, hermano. Vea el resultado de sacrificar. Versículo 24. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. La historia, hermanos, concluye con que David por fin edifica un altar, compra bueyes, todo lo necesario. El resultado es que David ve a Dios obrar. Y créanme que muchas veces la razón por la cual Dios no obra en nuestras vidas es porque muchas veces no queremos pagar un precio. Cuando sacrificamos para su causa, vamos a ver a Dios obrar grandemente. Ya lo que dice Salmos, qué tremendo es. Salmos 65:5. ¿Con qué, hermanos? Con tremendas cosas, ¿qué, hermanos? Nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los demás remotos confines del mar. Hermanos, Dios responde con tremendas cosas. ¿Y qué no haría el Señor con una iglesia que sacrifica? Que sacrifica su tiempo, sacrifica sus recursos para la obra del Señor y el evangelio que se expanda. Y la palabra de Dios nos dice que David sacrificó y el resultado de ese sacrificio, él ve a Dios obrar. Grandes cosas el Señor puede hacer con lo poco que sacrificamos. Pero entonces, hermanos, ¿cómo es que vieron a Dios obrar? Vea primero. Dios responde la súplica. Y edificó ahí un altar, versículo 25. Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. Está por demás decir que mientras obedecemos al mandamiento, mientras sacrificamos, es importante que vayamos de Dios en oración. Es importante que aprendamos a tener un corazón que suplica a Dios por la salvación de este mundo. Que oremos por los misioneros. Que oremos por gente que escuche el evangelio. Que oremos que el Señor nos dé de nuevo. Señor Jesús decía, rogad al Señor de la mies. ¿Qué hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que esta petición estaba en su lista de oración? Señor, por favor, envía obreros. Rogad. Porque quizás muchas veces la razón por la que Dios no nos responde es porque no hemos pedido. Bien se ha dicho, no sé si se recuerda en la serie Modo Avión, que todos nuestros problemas son problemas de oración. Porque quizá muchas veces, hermanos, lo último que hacemos es orar.
cuándo fue la última vez que fuimos al Señor y le suplicamos por el mundo, por el misionero? Hermano, muchas veces no sabemos, y el hermano Edgar predicaba el domingo pasado que muchas veces no sabemos las necesidades de los misioneros, las luchas que ellos tienen. David entonces sacrifica y el resultado es que Jehová responde. No solo eso. Dice, Jehová oyó las súplicas de la tierra y ¿qué, hermanos? Y cesó la plaga en Israel. Cesó la mortandad. Segundo en sus notas, cesó la mortandad. Hermanos, si hay algo que debemos de entender es que el pecado siempre trae muerte. Y las consecuencias de la desobediencia de David llevó a que el pueblo comenzó a morir. Pero David estaba dispuesto a sacrificar. Qué tremendo cuando nosotros podemos confiar en el Señor y dejarle a Él lo imposible, siendo diligentes en lo posible. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que el Señor nos encarga algo que sí podemos hacer y Él se encarga de lo imposible? Y es así como funciona, hermanos. Dios nos encarga a nosotros lo que sí podemos hacer y Él se encarga de lo que no podemos hacer. Él nos pide que seamos obedientes. Dios dice, da 7 vueltas y grita. Eso sí lo podían hacer los israelitas. Y yo me encargo de derribar los muros. El Señor dice, ve y marcha y yo me encargo de abrir el mar. El Señor dice, ve y muevan la piedra. Y yo me encargo de que Lázaro resucite. Él dice, sacrifica y yo me voy a encargar de que gente sea alcanzada con el evangelio. Yo me voy a encargar de que sean añadidos a la iglesia. Y tomar el reto de decir al Señor, no voy a dar al Señor nada que no me cueste. ¿Cuánto vale un alma para usted? ¿Qué precio va a pagar para que Dios obre? Y la única esperanza, hermanos, que tienen allá afuera, que les asegura la eternidad, es la salvación a través del evangelio. Hermanos, termino con esto. Algo curioso de esta historia es que aquí termina ya el libro de Segunda de Samuel. Vaya forma de terminar el libro de Segunda de Samuel, porque ya no hay otro versículo. Años después, hermanos, el siguiente rey, ¿sabe quién fue después de David? Salomón, su hijo. Salomón tenía una tarea específica, si recuerda, era de edificar el templo. Y al buscar un lugar donde el templo sea edificado, adivine en qué lugar se edificó el templo. En la era de Araúna. Años después, Salomón edifica el templo. Y es en este lugar, en la era. Porque estaba en este lugar alto y todo el mundo podía ver el templo de Dios. Quizás muchos de nosotros no tenemos ni idea de aquella pequeña ofrenda que dimos con sacrificio. Nunca se puede imaginar qué es lo que Dios puede hacer cuando usted da con un corazón de sacrificio. Vamos, y no hablamos de cantidades, hablamos, el Señor ve nuestro corazón. Dios no ve cantidades, Él ve porcentajes. Y muchas veces no sabemos si aquella ofrenda Dios la use para hacer algo tremendo en aquel país, en aquella ciudad. Pero Dios muestra su mano. Vamos. Señor, te pido que bendigas la invitación de esta noche. Gracias por lo que nos enseñaste, Señor. Gracias, Señor.